Grabar. Listo, ya estamos grabando la clase. Entonces les repetía, los tres temas por los cuales vale la pena teoría de la decisión son decisiones en incertidumbre, que ya vimos, decisiones con varios objetivos, decisiones con objetivos múltiples, y el tercer tema que para mí también vale la pena ver en teoría de la decisión es el caso de las decisiones con la interacción estratégica, es decir, cuando la decisión no depende solamente del decisor o de algún evento que uno no controla, sino que el evento que uno controla, que no controla, en realidad es la decisión, por ejemplo, de un competidor. Entonces, la efectividad de las situaciones, decisiones tomadas por una parte, dependen de las decisiones tomadas por las otras partes, que también suponemos que actúan en forma racional, no solamente de lo que yo elijo, sino de lo que elige el otro, y suponemos que el otro va a elegir en forma racional, con lo cual a veces hay que ver si tenemos intereses convergentes o divergentes, a ver si vamos a actuar como aliados o vamos a actuar como competidores o como enemigos. Y en esto se trabaja en lo que se llama teoría de los juegos. ¿Por qué teoría de los juegos? Porque se supone que este tipo de decisiones son parecidas a los que se lo dan en los juegos que uno denominaría de estrategia, juegos como el póker o el truco, hablando en criollo, o en el ajedrez. Ese tipo de juegos donde uno está tomando decisiones, está moviendo fichas o está tirando cartas, y además el resultado final no es solamente lo que uno está jugando o lo que a uno le toca en suerte, sino además de cómo está jugando el otro y qué es lo que hace el otro. ¿Cómo podemos clasificar los juegos? Bueno, según la cantidad de competidores o de decisores que intervienen en el juego, tenemos juegos de 2 jugadores, menos de 2 jugadores no habría juego, en realidad sería un juego contra la naturaleza, contra una variable no controlable. Entonces, lo más básico son los juegos de 2 jugadores, juegos de 3, de 4, etcétera, hasta n jugadores pueden hacer. En principio, la interacción estratégica se da más cuando hay pocos jugadores, pero cuando los juegos terminan siendo muchos, la influencia que puede haber entre las decisiones de uno y de otro, un poco que se pierde. Entonces pasamos más a decisiones llamadas grupales, donde hay montones de personas que están decidiendo y nosotros no podemos influir o interactuar con todos, pero la decisión final depende un poco de la decisión de cada uno. Una decisión grupal, por ejemplo, es una decisión de un sistema de votación. Bueno, ahí, digamos, hay montones de jugadores, montones de decisores, cada uno pone su voto, y la elección final, no sé, de la persona que estamos eligiendo en esta votación, dependerá de los votos de cada uno, se suman las decisiones individuales. Pero a veces, cuanto es mayor la cantidad de gente que está interviniendo en este tipo de decisiones, es menor la influencia directa de unos jugadores con otros. El caso más típico es el juego de 2 jugadores, donde la influencia sí es plena, porque prácticamente están interactuando cara a cara uno contra otro. Bueno, eso según la cantidad de competidores. Hay otra forma de clasificar los juegos, es otra forma, según el resultado de la suma del beneficio de los jugadores. Según el resultado de la suma del beneficio de los jugadores, se clasifican en juego de suma cero, que es lo que gana uno lo pierde el otro, o los otros, y los juegos de suma distinta de cero, donde ambos jugadores pueden ganar o ambos jugadores pueden perder, o uno puede ganar más de lo que el otro pierde. Entonces, cuando uno suma los resultados de uno y de otro, ven en el caso de suma distinta de cero que no da cero, o ambos son perdedores netos o ambos son ganadores netos. En los juegos de suma cero no hay ninguna duda de lo que gana uno es lo que pierde el otro. Hay otra forma de clasificar, le voy a dar las 4 principales. La otra clasificación es según los intereses de los jugadores. En los juegos se clasifican juegos de conflicto puro, donde los intereses son totalmente divergentes. Lo que le conviene a uno no es lo que le conviene al otro. Hay una situación, digamos, casi como de enfrentamiento, o como de enemigo, rivales, juegos de conflicto puro. No hay forma de llegar o tiene sentido algún tipo de acuerdo entre ambos. Depende de los resultados que están en juego y el formato que tiene el juego, o la situación de decisión. Los juegos de coordinación pura o pura coordinación son aquellos donde se da el extremo totalmente opuesto, donde los intereses son convergentes, entonces los intereses individuales coinciden para ambos decisores, si son 2 o más,
donde lo que cada uno elegiría en forma individual, sin hablar con los demás, es lo mismo que elegiría si se ponen alrededor de una mesa a sentarse en un acuerdo. Esos son los juegos de coordinación pura coordinación. Y en el medio de estos dos extremos, juego de conflicto puro y juego de coordinación pura, existen los juegos de negociación. Son aquellos donde hay parte de intereses que son convergentes y parte de intereses que son divergentes. Hay una situación de rivalidad, pero también de complementariedad. Entonces es medio como que hay que mirar cómo funciona esto. No son totalmente enemigos, no son totalmente amigos o socios, y depende de lo que deciden en forma individual o en forma conjunta, pueden llegar a lugares distintos, y esos son los llamados juegos de negociación. Son los juegos donde por la estructura conviene sentarse a negociar. Sí, ¿qué pasó, Patricio? Me perdí, los de coordinación pura, diste un ejemplo y me perdí. Coordinación pura serían los casos en donde lo que uno decidiría individualmente es lo mismo que se decidiría si se pone de acuerdo en conjunto. Hay un caso, si lees el apunte de Teoría de los Juegos, es un clásico de la literatura de Teoría de los Juegos, lo que se llama la casa en llamas. Dos personas están encerradas en una casa que se está prendiendo fuego y por supuesto los dos quieren escapar. Entonces cada uno tiene la oportunidad de empujar la puerta para salir o no empujarla. Indudablemente, si yo estoy ahí, soy una de las dos personas que está ahí adentro, ¿qué es lo que quiero hacer? Empujar la puerta. Quizás la fuerza no me alcanza, pero yo voy a empujar la puerta porque quiero salir. Y el otro, ¿qué va a hacer? También va a empujar la puerta. Y si nos sentásemos así, mira, ¿qué hacemos para los dos? Empujemos la puerta a los dos. Entonces la decisión individual coincide con la decisión del conjunto. Casi ni necesitamos sentarnos a decir, vamos a empujar la puerta. Lo vamos a hacer igualmente porque el interés individual va en ese sentido. Es la parte contraria de un juego de conflicto puro. Un juego de conflicto puro es si estamos cada uno del otro lado de la puerta y bueno, y uno empuja para un lado y otro empuja para el otro. Indudablemente no nos vamos a poner de acuerdo. En los juegos de negociación es una mezcla. Hay parte de cosas que nos llevan a ser como si fuésemos socios, o amigos, o aliados, y parte de situaciones que nos empiecen a ser como rivales o actuar como enemigos. Y de acuerdo a eso podemos tener distintas situaciones de decisión. Así que esos serían de acuerdo a los intereses de los jugadores. Conflicto puro, los intereses son totalmente divergentes. En coordinación pura son totalmente convergentes, coinciden los intereses. Y en negociación hay intereses divergentes y convergentes. Hay una mezcla de las dos cosas. Otra clasificación de los juegos. Y esto tiene que ver según el grado de comunicación o acuerdos previos de los jugadores o de los decisores. Nosotros les llamamos jugadores a los decisores que intervienen en este tipo de decisiones. Les llamamos jugadores por un poco de venir con teoría de los juegos, como si fueran jugadores, pero en realidad son decisores que están interviniendo en esto. Están los llamados juegos cooperativos, en donde los jugadores pueden discutir sus estrategias, pueden realizar acuerdos y pueden formar coaliciones. Eso es un juego cooperativo. Mientras que en un juego no cooperativo, los jugadores toman las decisiones en forma independiente. O bien porque la comunicación no existe, entonces no se pueden sentar a discutir una estrategia. O bien la comunicación está prohibida, a pesar de que podrían sentarse, no pueden intercambiar información. O bien porque, a pesar de que se sientan a tratar de acordar algo, no pueden llegar a un acuerdo, no pueden forzar el acuerdo. No llegan a ponerse de acuerdo, entonces cada uno dice, bueno, yo elijo por las mías. Ese tipo de solución se da en los juegos no cooperativos. Mientras que en los juegos cooperativos, en realidad, los jugadores se sientan a discutir estrategias, realizan acuerdos, pueden hasta formar coaliciones entre, cuando son más de 2 jugadores, qué sé yo, 2 contra 1, 3 contra 5, depende de la cantidad de jugadores que haya. A veces un mismo juego puede tener una solución cooperativa, que es haciendo acuerdos, o una solución no cooperativa, que es no concretando el acuerdo. Por supuesto que para que un juego sea cooperativo está innato en la idea de que tiene que haber algún tipo de comunicación, si no un juego cooperativo es muy difícil de que se dé. En los juegos, en cambio, estos juegos, la solución cooperativa y la solución no cooperativa, se pueden dar en los juegos de negociación, donde podemos llegar a un acuerdo o no.
En un juego de coordinación pura, como el que habíamos visto antes, los juegos van a ser siempre cooperativos, porque aún la solución no cooperativa va a llevar al mismo resultado que la solución cooperativa. Ya después vamos a ver bien este tema de las clasificaciones, cómo se interrelacionan todas. Lo que me gustaría es hablar de cómo representamos a este tipo de decisiones, desde el punto de vista de teoría de los juegos. Una es la forma normal, llamada forma normal de representar un juego, que es similar a una matriz de decisión. La única diferencia es que en la matriz de decisión teníamos las alternativas en el sentido de las filas, y en las columnas estaban los estados de las variables no controlables. Bueno, si acá estamos hablando de un juego de 2 jugadores, en el sentido de las filas estarán las alternativas que va a tener uno de los decisores, y en las columnas van a estar sus estados de variable no controlable, que serían las decisiones del otro. Pero para el otro, para ese otro jugador, las columnas son controlables. Es como si fueran sus alternativas, él lo ve de una manera distinta. Pero los resultados se ponen como en una matriz de decisión. Y depende, la cantidad de resultados se pone en general un resultado por cada uno de los jugadores que interviene. Si hacemos un juego de jugadores, pondremos 2 resultados por casillero de la matriz. Y cada uno lo mira cada uno como su alternativa. Una de las alternativas la ve fácilmente en el sentido de las filas, como veníamos viendo hasta ahora, y el otro lo ve en el sentido de las columnas. Hay otra forma de representar los juegos, que es la llamada forma extensiva, que lo que tiene es un árbol de juego, que es similar a un árbol de decisión. Solamente que, por supuesto, acá intervienen los 2 resultados, el de un decisor y el del otro, si son 2. Si fuesen más, habría por supuesto, más resultados, y en cada nodo deberían aparecer tantos resultados como jugadores intervienen. Más allá que las ramas que parten de un nodo estarían indicando las alternativas de un jugador determinado. Es decir, cuando dibujamos primero la decisión del jugador A, por ejemplo, y después dibujamos las decisiones del jugador B. Y el resultado final es después de que decida A y después de lo que decide B, en función de lo que decidió A previamente. Como en las matrices de decisión que veíamos antes, la matriz de decisión, o el juego tomado en forma normal, se da para un momento de decisión donde ambos jugadores, digo ambos porque siempre estoy pensando en 2, pero pueden ser más, todos los jugadores están tomando la decisión en el mismo momento. O de otra manera, toma la decisión sin saber lo que está decidiendo el otro en el mismo momento. Entonces es como que hay un momento de decisión. En cambio, la forma extensiva, el árbol de juegos, que es como un árbol de decisión, está indicando que los jugadores toman decisiones en momentos distintos, y que de pronto hay alguno de los decisores que toma la decisión después de que decidió el otro y conoce qué fue lo que decidió el otro. Entonces actúa en consecuencia. Y el que decidió primero está pensando en cuáles son esas consecuencias. Por eso no elige tal cual como a él le parece, sino pensando en qué es lo que va a hacer el otro después. ¿Se dan cuenta? Entonces, el árbol de juegos termina mostrando bien este formato. Son las 2 formas de representar un juego. Veamos la forma normal, un ejemplo. Acá tenemos 2 decisores. Los llamé en un gaste de neuronas, decisor A y decisor B. El decisor A tiene sus alternativas en las filas. Por eso le puse AS1, AS2 y AS3. Lo puse en azul. Y acá puse los resultados en azul, que son los resultados para el decisor A. Este ejemplo que tenemos acá es de un juego de suma 0. Con lo cual, ahí en ese primer casillero, donde ustedes ven el menos 40, significa que A, si toma su alternativa S1, y B toma su alternativa S2, que está en la columna, perdón, y B toma su alternativa BS1, que está en la primera columna, entonces en esta primera casilla, el menos 40 está representando lo que pierde A. Pero como es un juego de suma 0, también está indicando que el jugador B está ganando 40. En este formato se ve así. Por eso puse en colores azul los resultados vistos por A, las alternativas por A, y A pareciera ser el que tiene el formato más parecido a la matriz que veníamos viendo antes. Ahora, si queremos ver qué pasa con B, yo lo puse en verde, para ver cómo sería la situación.
Veámoslo desde el punto de vista de B ahora. Y la cosa cambió. Ahora puse en el sentido de las filas las alternativas de B y en el sentido de las columnas las alternativas de A. Y este famoso menos 40 para A que estaba en azul, miremoslo antes, este menos 40, AS1, BS1, las dos alternativas, uno de ambos decisores, acá le daba para A que perdía 40, pero si lo miramos para B, B gana 40. Y lo mismo que puse acá, menos 40, 60 y menos 35, con los signos cambiados y en forma transpuesta lo puse acá. 40, menos 60 y 35. Lo que estaba como vertical ahora termina estando horizontal, porque las columnas de la matriz de A terminan siendo las filas de la matriz de B. Así, con este color verde, estamos viendo cómo está interpretando B este juego que es de suma cero. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el juego no tiene, digamos, podemos representarlo de esta manera? Puedo tomar aquella matriz original que tenía, de A y de B, donde ponía un solo resultado, pero también puedo hacer y separar por un punto y coma. Acá puse con una coma, pero no quiero que la coma se confunda con los decimales. Pondríamos mejor acá un punto y coma, para poner los dos resultados. El primer resultado, que está en azul, corresponde a A. El segundo resultado, que está en verde, corresponde a B. Entonces, en este primer casillero, A perdía 40 y B gana 40. Indudablemente, en cada casillero, cuando sumamos los dos valores de cada casilla, me está dando 0. 20 menos 20, 0. 25 menos 25, 0. Menos 30 más 30, 0. En todos lados a 0. Es un juego de suma 0. Así lo habíamos definido. Pero también se puede representar de esta manera. Es decir, poner los dos resultados. Lo que pasa con A y lo que pasa con B. Como el juego es de suma 0, este que estoy hablando, es un juego que me permite poner un solo numerito. Y es el numerito de A, que miramos en forma más común como veíamos. Pero si el juego fuese de suma distinta de 0, indudablemente que tengo que poner los dos resultados, porque si no, no se entiende cómo juega. Y acá tengo un caso, un juego de suma distinta de 0. Lo que pierde uno no es lo que gana el otro, no es exactamente así. Acá tengo otro juego, más sencillo, es suma distinta de 0. Acá el decisor A tiene dos alternativas, el decisor B tiene dos alternativas. Traté de hacerlo más sencillo para que se viese. Pero fíjense en el primer casillero. Si sucede esto, eligen cada uno su alternativa S1, A pierde 40, pero B gana 30. En cambio, si B elige S2, A gana 50 y B pierde 10. Por supuesto que si lo miramos desde el punto de vista de A, y no le conviene elegir a S1, porque, bueno, salvo que B fuese un tonto y elija a BS2. Pero B va a tener que perder 10 o perder 0, seguramente va a elegir perder 0. Por lo tanto, A va a terminar ganando 20. Entonces, si nosotros sumamos esto, si sumamos los resultados, ¿qué nos va a dar en neto? Acá, ¿qué nos va a dar en neto? Menos 40 más 30, si los dos fuesen socios, y esto es lo que gana o pierde cada uno, los dos como socios perderían 10. Uno gana 30, el otro pierde 40, en realidad entre los dos perdieron 10. En cambio, en este otro sector de acá, hay uno que pierde 10, pero el otro gana 50, con lo cual entre los dos ganaron 40. En el de abajo, 20 y 0, entre los dos ganaron 20. Y en este último, donde uno gana 60 y el otro pierde 25, bueno, en realidad están ganando en total 35 si actuasen como socios. Esto es importante ver cómo sumamos los resultados de ambos jugadores cuando son sumas distintas de 0, porque el hecho de no tener suma 0 acá hace que el juego de suma distinta de 0 tenga algunas particularidades especiales. Fíjense cómo lo ve el jugador A. El mismo juego de suma distinta de 0. Para el jugador A, estos son los resultados que a él lo afectan. Menos 40, 50, 60 y 20. Es lo que estaba en la matriz original, lo que teníamos acá. Menos 40, 50, 60 y 20. Bueno, así lo ve el jugador A. Ahora, ¿cómo lo ve el jugador B? El jugador B lo ve con sus resultados. 30 menos 25, 10 y 0. Si lo miramos acá, 30 menos 25, menos 10 y 0. O sea, lo ve traspuesto, como dado vuelta, porque lo que eran las columnas de B, donde estaban las alternativas de B, ahora se ven como filas. Bueno, esto para ver un poco el tema
de cómo es la forma normal. Son matrices de decisión, indudablemente. Veamos ahora la forma extensiva, donde dijimos que lo estamos viendo como un árbol de decisión, un árbol de juegos, sería específicamente. Fíjense que cada nodo responde a la decisión que hace cada competidor. El primer nodo, y lo puse en azul para que se vea gráficamente, es la decisión de A. A tiene para elegir entre dos alternativas. Y después está la decisión de B, que también tiene para elegir entre dos alternativas. Esta situación podría reducirse a un formato normal y hacerlo en una matriz. Pero bueno, yo lo he hecho de esta manera para mostrarlo en forma extensiva. En este caso, que lo tenemos así en forma de árbol de juego, la decisión de B va a ser después de que A haya elegido. Entonces, esta decisión de B se da después de que A eligió S1 o después de que A eligió S2. Entonces B ahora va a elegir en función de lo que eligió previamente A. B tiene la ventaja de conocer qué fue lo que hizo A. Y A tiene la ventaja de saber qué es lo que va a poder decidir B. Ahora, yo estoy poniendo acá al final los resultados de los dos, porque este es un juego, también es un juego, digamos, en forma extensiva, un juego de suma distinta de 0. Entonces, claro, cuando miramos si A eligió la 1 y B eligió la 1, entonces A pierde 20 y B gana 20. Ahora, si A eligió ese 1 y B eligió ese 2, es A el que gana 40 y B pierde menos 40. Indudablemente, en este momento de decisión de B, sabiendo que A eligió a ese 1, ¿qué es lo que va a elegir? Va a elegir B ese 1, porque así gana 20. Entre perder 40 y ganar 20, va a decidir ganar 20. Y si elige decidir ganar 20, para A lo que le queda acá es perder menos 20. La expectativa que tiene A es que si A elige su alternativa 1, lo que va a esperar es que B elija esto y va a perder 20. Es lo que ya puede andar fijándose A. Pero ¿qué pasa si A elige a S2 y B se encuentra en esta situación? Y en esta situación B se va a fijar en su propio resultado, perder 30 o perder 10. Sí, indudablemente va a perder, pero ¿qué va a perder B? Lo menos posible va a querer perder. Entre perder 30 y perder 10, va a elegir perder 10. Y si elige perder 10, indudablemente que traslada este otro resultado que está acá, 10 positivo para A. Quiere decir que A, si está en este lugar, si eligió la S1, lo que puede esperar en función de lo que va a hacer B, es que a él le toque perder 20. Y si elige a S2, pensando lo que va a hacer B, conociendo los resultados, lo que va a esperar acá es va a ganar 10. Es decir, en ningún momento, A puede pensar que va a ganar 40, ni puede pensar que va a ganar 30. Indudablemente que eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque B jamás elegiría esas alternativas. Entonces A, cuando tiene que elegir, mira estratégicamente que le conviene elegir ese 2, no porque el 40 o por el 30, sino porque después va a elegir B y lo que le va a quedar a él. Le va a quedar al final menos 20 y 10. Dice, entonces tengo que elegir ese 2 porque cuando el otro sea tan racional y elija, me va a convenir que elija esta, donde gano 10. Sí, Patricio, hay una pregunta. Un amigo una vez dijo que como que relacionó un poco lo del tema de teoría de juegos con el tema de las búsquedas laborales, que a veces te dicen, indique su remuneración pretendida, como que según él un poco lo que oculta es, bueno, yo soy el empleador, me conviene saber vos cuánto estás dispuesto a ganar, porque bueno, si vos decís que querés ganar 120 y bueno, está 120 metidos. Si decías que ganabas 90, te digo, sí, 90 te doy y me ahorro 30. O sea, hay gente que como que lo relaciona con ese lado, de que te Bueno, conviene. todo ese tipo de decisiones pueden marcarse tranquilamente en teoría de los juegos. Hay otras decisiones también, no solamente la búsqueda de laborales. Hay montones de situaciones que tienen que ver con teoría de los juegos. Es más, para una anécdota histórica, el desarrollo de los formatos de teoría de los juegos se dieron fuertemente a partir de un libro de un matemático y un economista que se llamaban von Neumann y Morgenstern, lo mismo que hicieron la axiomática de teoría del valor. En un apartado hicieron el desarrollo para teoría de los juegos, y esto se dio más o menos en 1945, sí, creo que más o menos para ese año publicaron el libro, y era exactamente armado con juegos de 2 jugadores,
y estaba pensado para el juego de las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia. Era un análisis de por qué de pronto no entraban en una guerra cuando ambos tenían el poder nuclear. No quiero decirles la actualidad que tiene esto, pero bueno, el formato de pensamiento durante toda la Guerra Fría era enmarcarlo dentro de este tema. Uno no puede esperar ganar todo, porque si uno espera ganar todo, el otro va a reaccionar y por ahí sacamos menos de lo que deberíamos sacar. Y fíjense que una de las amenazas en la actualidad de Putin a Occidente o la OTAN es, miren que si ustedes intervienen fuerte, yo también los puedo hacer pelota. Sí, a mí me van a hacer pelota, pero ustedes también pierden. Entonces, ojo hasta dónde jugamos. Es todo un análisis desde el punto de vista de teoría de los juegos, y para eso se desarrolló teoría de los juegos, y tuvo tanto avance y se invirtió tanto dinero en el desarrollo de estos temas, porque servían a un modelo de mundo bipolar fuertemente, que era el que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Una superpotencia y otra superpotencia en el otro lado. Hoy en día el mundo es un poco más multipolar, y los juegos son un poco más complejos, pero el efecto original de teoría de los juegos no se ha perdido, se puede ver una cosa más compleja. Saliendo de la anécdota histórica, o del caso laboral, que también se aplica en esos casos, y en montones de casos donde uno está negociando, donde uno tiene en cuenta este tipo de cosas, vamos a ir ahora a lo que hablamos de los juegos de conflicto puro. Para resumir, los intereses de los participantes son divergentes. En los juegos de suma cero, de dos jugadores, lo que gana uno lo pierde el otro. Es un típico caso de juego de conflicto puro. Cuando usted tiene un juego de suma cero de dos jugadores, lo que gana uno lo pierde el otro. Por lo tanto, no va a haber intención de negociar algo, porque sabemos que el resultado mejor se obtiene por lo que uno hace pensando en sí mismo, no lo que va a pasar con el otro. Porque si queremos asociarnos con el otro, no tenemos nada para repartir. Los juegos de suma constante también, de dos jugadores. Lo que se lleva uno no se lo lleva el otro. Supongamos que tenemos que repartir 2.000 pesos entre dos personas. Y bueno, si hay una posición donde yo me llevo 1.000 y ustedes se llevan 1.000, bueno, fenómeno, es una cuestión. Pero si yo me llevo 1.500 y el otro de ustedes se llevan 500, también es de suma constante, porque cuando sumamos siempre estamos con los mismos 2.000 para repartir. Entonces en el reparto lo que no se lleva uno se lleva el otro. Entonces, ¿para qué no vamos a acordar qué hacemos con los 2.000 si el reparto va a ser en función de lo que pueda lograr cada uno? Son juegos de conflicto puro. Los juegos de suma cero, los juegos de suma constante son típicamente juegos de conflicto puro. Vamos al juego de coordinación pura. Los intereses de los participantes son convergentes, lo mejor para uno es también lo mejor para todos. La elección individual coincide con la elección del conjunto, y ya les había comentado el ejemplo de la casa en llamas, donde los dos estaban encerrados y querían salir, los dos se ponen de acuerdo en empujar la puerta. Vamos al juego de negociación. Acá los intereses de los participantes no son totalmente convergentes, no son totalmente divergentes. Se da una situación ambivalente, mezcla de conflicto, mutua dependencia, compañerismo y rivalidad. El ejemplo típico que se habla muchas veces, es en clásico en la literatura de teoría de los juegos, es el dilema del prisionero. Y el dilema del prisionero ustedes lo habrán escuchado alguna vez en alguna serie de televisión que tratan los sistemas de justicia, Yankee, por ejemplo, yo he visto mucho de hablar de este tema. Tenemos dos prisioneros, A y B. Ambos cometieron un delito en conjunto. Los hemos atrapado los dos. Pero ¿qué sucede? Cada un prisionero puede delatar al otro o no delatarlo. Si los dos prisioneros coinciden en no delatarse, no sé si se ve bien acá que la alternativa A es no delatar y la de B no delatar esto, ambos están 1 año presos porque se sustancia el juicio, se trata de ver, y como ninguno delató al otro no hay pruebas suficientes, y al año van a salir porque el juicio no da para condenarlos. En cambio, si un prisionero decide delatar al otro y el otro no delata, indudablemente que como premio, en estos sistemas de premio al tipo que delata al otro, dicen, bueno, vos salís afuera, porque vos vas a declarar en contra del otro. Y al otro le damos los 5 años, la máxima pena que podemos dar. Entonces, si el prisionero A delata al B y B no delata al otro, indudablemente B se lleva 5 años de prisión y A sale prácticamente a la semana.
Lo mismo le ofrecen a B. A B le dicen, si vos lo delatás a A, mirá, si vos lo delatás a A y A no te delata, A se lleva 5 años adentro y vos salís prácticamente al momento. Pero si ambos se delatan a la vez, van a estar 3 años cada uno. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Porque es un juego de negociación y cuál es lo que hay de diferente. Si lo miran acá, y yo dejé en gris los resultados de B para que se noten bien fuertes los resultados de A. Si miran los resultados, para A dice, bueno, no delatar me lleva a 1 año o a 5 años de prisión. Delatar me lleva a 0 o a 3 años. Indudablemente, la alternativa de delatar domina a la alternativa de no delatar. Y a mí me convendría delatar. Si lo miran para B, pasa lo mismo. Entre 0 y 1 año, entre 3 años y 5 años, a B le conviene delatar. Consecuencia, si cada uno decide mirando su propio ombligo, los dos delatan al otro. Porque si el otro me llega a delatar, voy a estar peor. Entonces, bueno, de última delatamos, los dos nos delatamos y los dos nos comemos 3 años, que es el resultado que se llega aplicando el famoso criterio de dominancia. Tanto A como B van a preferir delatar al otro. Es lo lógico. Ahora bien, ¿qué pasa si A y B pudiesen coordinar sus conductas y decir, no nos delatamos, nos vamos a mantener sin delatarnos? Y lo cumple. Si hacen ese pacto de prisioneros, ese pacto de delincuentes y lo cumplen el no delatarse. Indudablemente ellos saben que se van a llevar 1 año adentro y por supuesto que 1 año es mejor que 3. Pero para pasar de este casillero de acá abajo, donde los dos llevan a 3 años, pasar a este de 1 año, tiene que haber un acuerdo entre A y B. Tienen que ponerse de acuerdo en no delatarse y además tener la fuerza suficiente para que si el otro quisiera traicionar ese pacto, el otro pudiese responder. Entonces, indudablemente no es tan fácil hacer este pacto. Entonces aquí hay 2 soluciones. Una solución que diríamos no cooperativa, donde cada uno decide por lo que le conviene, aplica dominancia y ambos terminan delatándose uno al otro. O una solución cooperativa entre los prisioneros, donde ambos no se delatan y solamente están 1 año preso. Fíjense también otra cuestión. Como son años de prisión, no es que uno le puede decir, mirá, yo me quedo 2 años y vos salís afuera, porque no pueden transferirse este tipo de años de prisión. Cada uno se lleva sus años de prisión. Acá está metido el juego y tenemos 2 soluciones. Una que es no cooperativa y una que es cooperativa. Las soluciones cooperativas en general tienen mejores resultados que las soluciones no cooperativas.